Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde al día 17 de junio del 2023, esperando que sea de utilidad para ustedes. Y pues antes de comenzar, vamos a hacer una oración para poder dar inicio a la escuelita. Vamos a orar, mis hermanas, con toda reverencia y con toda humildad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque nos has permitido el amanecer, el realizar nuestras actividades diarias. Ahora, Padre, te pedimos que nos dotes de tu Espíritu Santo para que podamos aprender un poco más de tu palabra, para que podamos ejecutarla, llevarla a cabo, Señor, y que sobre todo siempre sea para nuestra exhortación y edificación. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que siempre nos des un corazón sencillo, humilde, para poder aceptar la corrección y también para poder nosotros exhortar a aquellos que lo necesitan. También, Padre mío, te pido por todas y cada una de las necesidades de mis hermanas, que tú seas con ellas, que tú suplas cualquier necesidad que ellas tengan y que siempre te manifiestes en sus vidas, que abras nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos ver tu presencia en nuestra vida y que siempre, Padre mío, estés a nuestro lado, tomándonos de la mano y guiándonos por este camino, Señor, para que cada día seamos mejores delante de ti. Te pido también, Señor, por el perdón de nuestras faltas, porque como seres humanos a cada momento pecamos, Señor, y que nuestra intención a veces es no lastimar a nadie, pero sin embargo, a veces lo hacemos, Señor. Perdónanos y también danos esa humildad para poder pedir perdón y poder estar en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables, inalcanzables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la escuela y me voy a permitir compartirles una presentación para que sea un poquito más, más rápido la exposición de la escuela. Y es, de algún modo, lo más importante que nos dice la escuela. Bueno, pues el título de la escuelita es Evangelizar a personas cultas y con conocimientos bíblicos. El objetivo es aprender a debatir de la palabra de Dios considerando algunas recomendaciones que encontramos en la escritura con la finalidad de lograr una edificación espiritual. Hay que entender que todo lo que nosotros hablemos, nuestras palabras deben de ser para edificación. Es decir, no debemos de dañar a las personas, de ofenderlas, sino que el evangelizar es exhortarlas y edificarlas, que ellas cambien su manera de ser porque les va a traer ciertos beneficios que ya veíamos en escuelas pasadas, como es obtener pues la vida eterna, pero en esta vida que llevamos, pues que siempre estemos en paz, en comunión con Dios y con nuestra familia, con las personas que nos rodean, porque estamos aprendiendo a estar sujetos delante de nuestro Dios. Bueno, vamos a leer la escuela, perdón, la lectura bíblica que se encuentra en Proverbios 3 del 1 al 7 y dice de la siguiente manera, Proverbios 3 del 1 al 7. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Bueno, pues aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos que, que guardar esos mandamientos. Si guardamos los mandamientos nos va a dar largura de vida, nos va a dar paz y nos va a permitir tener esa misericordia y alcanzar esa verdad que tanto buscamos. Y también nos dice que vamos a hallar gracia delante de Dios
y de todas las personas que nos rodean y que nunca confiemos en nuestro propio corazón, sino que siempre mantengamos nuestra sencillez, nuestra humildad, para que Dios pueda enderezar nuestros caminos. Eso es lo que nos dice la lectura bíblica y que va enfocado a esta parte de evangelizar. Es decir, si nosotros guardamos los mandamientos, vamos a poder enseñar a los demás esta parte, vamos a poderlos exhortar y vamos a poder ayudarlos a que encuentren esa paz y a que puedan vivir en comunión con ellos, con sus familias. El versículo para memorizar es 1 Corintios 3:18, que dice de la siguiente manera: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Es decir, nosotros debemos de mantener siempre la humildad. Si nosotros no mantenemos la humildad, pues no nos vamos a dejar guiar. Es decir, siempre va a ser lo que nosotros pensamos y aunque estemos en un error, nuestra soberbia no nos va a dejar ver que estamos en ese error. Vamos ya con la escuela y bueno, el material exegético maneja dos palabras, la palabra culta y el debatir. Es decir, ¿qué es una persona culta? Pues según el diccionario de la Real Academia, lo define como dotado de las cualidades que provienen de la cultura o instrucción. Es decir, aquella persona que tiene estudios o ciertos conocimientos más elevados, pues es a aquellas personas que a veces se acercan a la palabra de Dios para conocimiento, para poder saber más. ¿Y qué es la palabra debatir? Pues es discutir un tema con opiniones diferentes. Es decir, a veces esas personas ya tienen un concepto acerca de Dios. Cuando se acercan a nosotros, nosotros debemos de tratar de enseñarles pues lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de Dios. Prácticamente es hablar de algo contrario o independiente más bien de todos los conocimientos que ellos traen, de cultura, de instrucción académica, es totalmente diferente. Nosotros les vamos a hablar de la parte espiritual, de esta parte de nuestro Dios, de la búsqueda de nuestro Dios y los beneficios que trae el encontrarlo. Bueno, pues en el primer párrafo vamos a ver como idea principal de que cuando nosotros vamos a evangelizar, van a existir diferentes personas. Tal vez algunas no tengan un nivel académico, andan en busca de saber, en busca de Dios, pero va a haber otras personas que sí tengan ese conocimiento, que tengan algún grado académico, que también se acerquen a Dios. O también puede existir otro tipo de personas que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero a lo mejor la interpretación no es la correcta. O algunas otras personas que no creen tampoco en nuestro Dios, con diferentes pensamientos. Aquí la idea es nosotros exhortarlos, tratar de que ellos cambien su manera de pensar, pero todo llevándolos a la reflexión. El segundo párrafo dice que cómo debemos actuar ante el diálogo con estas personas. Es decir, en ocasiones nos podemos encontrar una persona con un nivel académico, el cual, pues de algún modo nos imponga. Es decir, a lo mejor yo no tengo ese nivel académico. Sin embargo, debemos de entender que nosotros el conocimiento que vamos a dar a conocer, pues es de las Sagradas Escrituras, no a lo mejor de los conocimientos académicos que tenga la persona. Entonces, nosotros vamos a darles a conocer lo que dice las Sagradas Escrituras y debemos de mantener siempre una sencillez y una humildad. Es decir, nosotros no vamos a llegar a imponer nuestros propios argumentos, sino que lo que vamos a dialogar con ellos es lo que está en las Sagradas Escrituras. Y dice Mateo 10 del 18 al 20, porque puede pasar esta situación de que nos puede de algún modo imponer los conocimientos que tengan y pues de algún modo que nos hagamos chiquitos delante de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a hablar del conocimiento de Dios.
no del conocimiento que la persona tenga, académico o de cultura, como lo veíamos en el término del diccionario. Dice Mateo 10, del 18 al 20, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla, que habla en nosotros. Es decir, nosotros tenemos esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces no debemos de eh, 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 tener pena o de cohibirnos en explicarles lo que hay en las Sagradas Escrituras, porque de algún modo tenemos la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo. También aquí nos dice que a veces nos pueden imponer, sin embargo, Dios nos ha formado como un pueblo sabio y entendido. ¿Y por qué nos ha formado Dios como un pueblo sabio y entendido? Dice Deuteronomio 6, perdón, 4 del 6 y 7, dice de la siguiente manera. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y el 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Es decir, estos mandamientos, esta doctrina es la que nos va a dar esa sabiduría y ese entendimiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos compartir a todas aquellas personas. Es importante que nosotros con estas personas que tienen esos conocimientos académicos, culturales, eh, de las Sagradas Escrituras, tengamos como una serie de reglas. Primeramente, que nuestra exposición sea con orden, es decir, no podemos hablar de diferentes temas. ¿Por qué? Porque no vamos a salir edificados, sino por el contrario, lo que va a pasar es de que vamos a crear confusión. Y aparte de que vamos a crear confusión, ni la persona que estamos evangelizando ni nosotros, pues vamos a salir edificados. Dice Primera de Corintios 14, 40, y dice de la siguiente manera. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, todo lo tenemos que hacer con ciertas reglas. Si vamos a hablar, vamos a elegir un tema solamente, un punto específico. No podemos abordar varios temas porque podríamos caer en confusión y también no vamos a salir edificados, porque el propósito de la evangelización es ese, que salgamos edificados tanto la persona que está siendo evangelizada como el que está exponiendo la palabra de nuestro Dios. Y todo vamos a hablarlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que usar siempre los argumentos de las Sagradas Escrituras, no lo que yo piense o lo que yo creo, sino que todo debe estar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y dice Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, todas aquellas ideas que tengamos tienen que estar argumentadas en la palabra de nuestro Dios. Otro punto importante es que todo es para que seamos exhortados, para que aprendamos. No podemos salir sin ninguna edificación. Dice Primera de Corintios 14:31. Dice de la siguiente manera. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, de algún modo, tenemos que cumplir con esto. Tenemos todo lo que hablemos, por eso es claro la guía que nos dan aquí de abordar solamente un tema. ¿Para qué? Para que podamos ser
edificados, para que podamos salir exhortados, porque si no, de lo contrario, lo que va a pasar es de que vamos a salir confundidos o a lo mejor con muchas dudas. El siguiente punto es que la interpretación de las Sagradas Escrituras, pues todo se debe de interpretar pues con la misma Sagradas Escrituras. Y dice segunda de Pedro 1:20, dice de la siguiente manera. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, todo tiene la misma Escritura, se interpreta a sí misma y todo se debe de sujetar a la ley o a los lineamientos que nuestro Dios nos pone en estas sagradas escrituras. Proverbios 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todo debemos de sujetarlo a nuestro Dios a través de este libro sagrado. Dice, debemos de ser hacedores de su palabra. Y nos dice Santiago 1:22, que es algo también importante que debemos nosotros de hacer, debemos de saber escuchar. Es decir, no podemos estar discutiendo o llevando la contraria a los demás. Tal vez ellos no crean como nosotros, pero es un grave error que nosotros queramos quitarle esas ideas, sino más bien tenemos que llevarlos a la reflexión. No tanto el decirle estás mal en esto, sino más bien llevarlos a la reflexión con los mismos pasajes de las Sagradas Escrituras. Dice Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es decir, que también nosotros tenemos que hacer la palabra de nuestro Dios para no crear confusión en la persona que nos escucha. Porque nosotros podemos hablar tal vez muy bonito, pero si no hemos aplicado esas palabras, pues realmente no van a tener ningún efecto, porque van a decir, bueno, pues me estás diciendo que esto es lo correcto, pero tú no lo haces. Entonces, pues realmente no hay como congruencia. Entonces es importante que nosotros también, al estar evangelizando, pues también nosotros nos exhortemos. El siguiente punto es que va a haber ocasiones en que esta persona, como tiene muchos conocimientos, tanto de cultura como académicos, como tal vez de las Sagradas Escrituras, quiera poner o imponer sus conocimientos. Es decir, la sabiduría que él trae va a querer de algún modo, va a querer que nosotros creamos como ellos. Sin embargo, debe de quedar claro el propósito de nosotros. Y es importante recordar cuál es el propósito que nosotros tenemos. Y dice Juan 8:32. mm, Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, nosotros tenemos ese propósito, es el conocer la verdad. Y esta verdad, ¿qué es lo que nos va a hacer? Acercarnos a nuestro Dios, porque ese es el propósito. Cada vez que vayamos conociendo más, estamos conociendo a Dios, estamos estableciendo una relación más cercana. Por eso leíamos Deuteronomio 4, donde decía que esa sabiduría dice, ¿qué gente tiene tan cerca a Dios? Solamente nosotros. Pero nosotros tenemos que irlo, de algún modo, fortaleciendo. Tenemos que seguir y buscar esa verdad. También es importante que sepamos escuchar, es decir, no podemos nosotros debatir si no escuchamos primeramente lo que piensa la otra persona acerca de un punto, porque a veces no ha terminado ni siquiera la idea y nosotros queremos debatir eso, sino esperar a que ellos nos expliquen cuál es la duda o por qué creen algo en específico. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar,
y tardo para airarse. A veces es importante tener paciencia, porque esas personas que tienen ese conocimiento de las Sagradas Escrituras traen sus propias ideas, fundamentadas a lo mejor en las Sagradas Escrituras, pero de una interpretación totalmente no adecuada. Entonces, van a querer imponer esas ideas, esos argumentos. Sin embargo, nosotros tenemos que saber escuchar, ser pacientes y no enojarnos, porque en ocasiones las personas es difícil arrancarles alguna idea incorrecta. Realmente siempre a lo mejor lo han creído de esa manera y el decirles que no es así, para ellos es difícil, es complicado. Y digo, de algún modo hay que entenderlos y tener empatía para con ellos, porque de algún momento nosotros también fuimos así y nos costó mucho trabajo cambiar. O sea, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Eso es nosotros fundamental que tengamos esa empatía, porque pasamos por ese proceso. Recordemos que en las escuelas generales veíamos a Ruth y Ruth era una persona que no era del pueblo. Entonces, seguramente sí conoció a Dios, amó a Dios, pero traía ciertas costumbres que tal vez a ella le fueron difíciles para poder entrar al pueblo de Dios. Sin embargo, ese amor que ella tenía para con Dios le hizo poder cambiar su manera de vivir, porque recordemos que pues se regresó a la otra orfa, se regresó a su pueblo, a sus creencias. Entonces, pues de algún modo son cuestiones de vida que ellos vivieron. Sin embargo, es difícil adquirir otra forma de pensar. Entonces, tenemos que ser pacientes y no enojarnos. Vamos con la siguiente diapositiva. Nosotros debemos de tener muy claro esta parte. Nosotros para poder evangelizar necesitamos al Espíritu Santo. Es decir, Dios nos manda a evangelizar, pero no nos deja solos. Dios sí nos está dando esa sabiduría, ese entendimiento, pero también nos está dando al Espíritu Santo. Y dice Juan 16 del 13 al 15, dice de la siguiente manera, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, este Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad, a esa búsqueda constante de Dios. Pero todo esto se lo ha dado Dios para que nos lo recuerde. Y también nos va a recordar esas palabras que Jesús vino a darnos. Entonces, de algún modo, ese espíritu es el que nos va a estar enseñando continuamente. Si estamos haciendo mal, ese Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a corregir. También hay otro aspecto que debemos de controlar y ya como decíamos, el airarnos, el desesperarnos, que es parte de nuestras emociones o de nuestras conductas, que a veces las personas pueden estarse aferrando a una idea que es incorrecta. Nosotros tenemos que ser pacientes y también dejar que este Espíritu Santo pues guíe nuestra vida. Y dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este Espíritu Santo nos va a hacer tener esa paciencia, tener ese amor para poder exhortar a otros. Entonces es necesario, es indispensable que nosotros antes de evangelizar
pidamos a nuestro Dios en oración esa guía del Espíritu Santo, que nos recuerde todas esas palabras que Dios a través de su Hijo nos vino a enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dominar nuestras emociones y podamos predicarle a las personas. Y dice Romanos 11:33. Me gustaría leerlo en otra, en otra versión. Y dice de la siguiente manera. Dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad todo fue creado por Dios y todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Es decir, el apóstol Pablo nos menciona que Dios es inteligente, tiene bastante conocimiento y que realmente nos es incapaz, somos incapaces a veces de entender. Entonces, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo y de su Hijo amado para poder nosotros entender lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, de algún modo, nosotros tenemos que entender esta parte, que Dios es inmensamente sabio y nosotros estamos en la búsqueda de esa verdad para poder acercarnos más a Dios. Y por último dice Efesios 4:29, lo que decíamos del tema de tomar un tema en específico. A veces tendrán estas personas dudas acerca de lo que nosotros creemos, pero todo lo que nosotros digamos, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, todo lo que nosotros digamos sea para edificación, sea de exhortación, para que nosotros aprendamos y corrijamos nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Entonces, este, eh, esta escuela va orientada a esas personas que podemos encontrarnos en el día a día, que tienen esos conocimientos, tal vez de las Sagradas Escrituras o tengan algún nivel académico, pero recordemos que para acercarnos a nuestro Dios necesitamos la humildad. Antes que nada, olvidémonos de los conocimientos que traigamos de a lo mejor académico aquí, porque lo que vamos a aprender aquí, pues es las sagradas escrituras, es el conocer a Dios, el conocer la voluntad de Dios y que tal vez allá en esos conocimientos vaya algo en contra de lo que Dios nos pide. Entonces, aquí es aprender lo que Dios determina para el ser humano, independiente a los conocimientos que traigamos de manera académica. Es decir, por eso nos recomienda siempre tener esa sencillez y esa humildad para poder ser guiados, porque si nosotros anteponemos nuestros conocimientos académicos, pues realmente vamos a empezar a juzgar tal vez que las cosas no son, no van acorde, porque a lo mejor mis conocimientos me dicen que no es lógico o no pudo ser, sino que damos otra interpretación a las Sagradas Escrituras porque mi conocimiento académico me está impidiendo creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí venimos, más bien la idea de este cuaderno es que cuando encontremos estas personas, pues nosotros siempre pongámonos en oración y siempre escojamos un solo tema para poder nosotros también prepararlo y si nosotros tenemos dudas, acercarnos a nuestros obreros para despejarlas. Nunca tratemos un tema que a lo mejor tal vez nosotros aún no entendamos,
sino que antes de exponerlo, acercarnos con nuestros hermanos obreros o con algunos hermanos que a lo mejor no están en la calidad de obrero, pero tienen el conocimiento y la sabiduría para podernos despejar nuestras dudas y poder nosotros expresarlos. Porque luego sucede que queremos expresar algún tema que nosotros aún no creemos o todavía hay muchas dudas. Entonces, pues lo único que va a hacer esa persona a lo mejor es confundirnos y que nuestras dudas sean mayores de las que teníamos inicialmente. Entonces, el cuaderno es claro en marcar unas reglas para hablar con estas personas y creo que es la adecuada. Elegir un tema, hacerlo en orden y que si tal vez esta persona nos va a bombardear de preguntas, nosotros lo que podemos hacer es de algún modo también nosotros hacer preguntas, pero llevarlo a la reflexión, no tanto como hacerlo quedar callado, no, sino que el objetivo de la pregunta sea reflexionar acerca de lo que estamos creyendo y todo basado en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues vamos con el cuestionario y dice la primera pregunta. Dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de evangelizar? Pues en el cuaderno nos explica que primeramente tenemos que poner todo en las manos de nuestro Dios a través de la oración y tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Esto es importante, esto es lo que primeramente tenemos que hacer, pedir en oración la guía del Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que Dios nos ha expresado a través de Jesús. La número 2 dice, ¿por qué no debe impresionarnos la apariencia o preparación de las personas al hablarles de la palabra de Dios? Porque nosotros lo que vamos a dar a conocer es la voluntad de nuestro Dios. Y nos dice Mateo 10:16 que debemos de ser sencillos, de ser prudentes, pero que Dios nos va a dar las palabras. Siempre Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a dar las palabras adecuadas para podernos expresar. Entonces no debemos de intimidarnos o de avergonzarnos, sino por el contrario, Dios nos ha dado ese Espíritu Santo, ese espíritu de poder y de fortaleza. Dice el 3 dice, si llega el momento que tengamos que predicar a personas con conocimientos bíblicos, ¿cómo nos ayudará Dios? Pues en Juan 14:26, pues nos guiará a través del Espíritu Santo. Es decir, no estamos solos. En esta lucha tenemos quien nos ayude. Y nos ayuda Dios a través de su Hijo, Jesús, y del Espíritu Santo. Entonces, Él nos va a dar ese Espíritu Santo que nos va a ayudar primeramente, a enseñar, a corregir, a recordar lo que Jesús nos vino a enseñar cuando estuvo en la tierra. Dice la 4, dice, cuando hablemos con personas preparadas, ¿por qué debemos tratar un solo tema específico? Pues ya lo veíamos, si nosotros abordamos varios temas, lo único que vamos a provocar es confusión y no vamos a aprender ni vamos a salir exhortados. Y a lo mejor hasta vamos a salir desesperados y enojados. Entonces, la idea es de que salgamos con algo para edificación, para llevarnos nosotros y también aquella persona se lleve algo para reflexionar. La 5 dice, en una plática de las escrituras, ¿para qué sirve poner reglas claras de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Para qué sirve poner reglas claras de acuerdo con la palabra de Dios? Porque la finalidad de la evangelización es exhortar y es edificar. Entonces, si nosotros desde un principio no ponemos estas reglas, pues pueden llegarnos preguntas de todo tipo, y tal vez en algunas desconozcamos. Entonces, si nosotros de algún modo lo llevamos por un tema específico, si hay dudas, podemos acudir a nuestros obreros, podemos acudir a otras personas para que nos puedan orientar y podamos despejar esas dudas. Y de algún modo nosotros también ser evangelizados y poder expresarlo a las demás personas. Esta, bueno, fue la escuela, espero que les sirva. Realmente eh, recuerden que este cuaderno pues es para el tema de evangelización y creo que nos está dando buenos tips para poder evangelizar
y sobre todo para poder nosotros eh, expresar la palabra de nuestro Dios en base a una guía, porque a veces pues no sabemos ni cómo comenzar. Cuando hacen una pregunta, pues a veces no sabemos cómo abordarla. Sin embargo, aquí ya nos da como una serie de pasos que tenemos que hacer para poder expresar la palabra de nuestro Dios y para que de algún modo estas personas que ya tienen algún conocimiento, tanto académico como en las Sagradas Escrituras, pues puedan allegarse a Dios y conocerlo. Bueno, pues esta fue la escuelita, esperando que sea de utilidad y pues vamos a finalizar con una oración y pues vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hasta estos momentos poder escudriñar tus escrituras y poder nosotros entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos formar parte de tu pueblo, por ser parte de ese pueblo sabio y entendido. Te pedimos, Señor, que siempre nos des un corazón sencillo, un corazón prudente y que podamos siempre estar atentos, Señor, a tu palabra y permítenos siempre, Señor, eh, tener de ese Espíritu Santo para que pueda guiar nuestras vidas y podamos corregir nuestro corazón. También te pedimos, Señor, que siempre nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo aquellas palabras que tu Hijo amado vino a predicar. Señor, te pedimos que seas siempre con nosotros, que siempre nos dotes de ese Espíritu Santo y que siempre nos des un corazón dispuesto para poder acercarnos más a ti, porque sabemos que tus mandamientos, que tu doctrina nos va a permitir acercarnos más y tener esa relación estrecha contigo y que siempre veamos en ti a nuestro único creador, Señor, a nuestro único Dios, Señor, y no permitas que nuestro corazón se llene de cosas vanas, sino por el contrario, que siempre esté lleno de tu presencia y que siempre nos recuerdes nuestro camino y el propósito que tienes para cada una de nosotras. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú las bendigas en sus familias, que tú siempre guíes sus pasos y que si alguna de ellas tiene alguna necesidad física, espiritual, de salud, Señor, tú seas con ellas, que tú pongas los medios para que puedan suplir toda esa necesidad y sobre todo que no sea algo que nos aleje de ti, sino por el contrario, Señor, que siempre busquemos tu rostro y que siempre estemos dispuestas a encontrar esa verdad que tú nos proporcionas y que siempre corrijamos nuestro camino, Señor, para poder estar en comunión contigo y con nuestras familias, que podamos siempre llevar una vida llena de paz y de comunión, Señor. Te pido también, Señor, por nuestras autoridades, tanto civiles como también por nuestros hermanos que nos guían, Señor. Que tú también siempre les des ese Espíritu Santo, que puedan corregir nuestra vida, Señor, a través de tus sagradas escrituras. Y que a nosotros nos des un oído atento, un oído circuncidado para poder escuchar la corrección, Señor. Porque sabemos que como carne, a veces nuestro corazón se llena de soberbia y impide que escuchemos, Señor, sino que nos aferramos a nuestras ideas, Señor. Sino permítenos tener siempre ese corazón dócil, ese corazón entendido para poder acercarnos más a ti, Señor. Bendice también a todos y cada uno de tus hijos que se encuentran a la mejor en el lecho del dolor. Que tú seas ese doctor celestial para con ellos, Señor. Que en esa enfermedad siempre vean tu luz, siempre vean tu poder, Señor, porque es cuando a veces nuestra fe flaquea. Sino aumentanos la fe, Señor, para que siempre veamos tu poder en nuestra vida. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos des un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad del día de mañana, cuando abramos nuestros ojos, siempre haya en nuestro corazón una palabra de agradecimiento, una palabra de amor para contigo, Señor, porque sabemos que tu misericordia nos ha alcanzado y ha tocado en nuestro ser y nos has permitido un día más, Señor. Permítenos ser mejores y poder ir moldeándonos conforme a tu voluntad, Señor.
Te pido también el perdón de nuestras faltas, Señor, porque sabemos como seres humanos, Señor, que continuamente pecamos, tanto en pensamiento, en palabra y en obra. Tú seas con nosotros para ir mejorando nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor, para que sean más apegados a tu voluntad y que siempre nos permitas buscar tu rostro y ser mejores personas, Señor. Todo esto te lo pido no por méritos que tenga, porque sabes que no los tengo, pero acudimos a los méritos de aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación para contigo, a tu Hijo amado, a Jesús. A él sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanas, pues ojalá les sirva este video para estudiar la escuelita y pues pasa a vosotras, que Dios las bendiga y que tengan un excelente día de reposo y pues les mando un fuerte abrazo. Pasa a vosotras.